10 veces más. Yeah. Pequeños héroes y Daniel. Vamos. Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más. Más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más. Cantando. Yeah, yeah. Somos 10 veces más. Mi amigo fiel, mi Dios y mi Rey, yo confío en ti, me haces feliz, nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más, más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más. Tú me salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. Tú los salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. 10 veces más. Pequeños héroes. 10 veces más. El apóstol San Pablo en sus cartas siempre decía: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ese es mi deseo para ustedes en esta ocasión y siempre. Quiero darles la bienvenida para este tiempo de meditación. Y la meditación en esta noche lo haremos en la palabra de Dios, en el libro de Miqueas, capítulo 7, y vamos a leer los versos 7 al 9. Miqueas, capítulo 7, versos 7 al 9. Dice la palabra de nuestro Dios: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos que podemos tener este tiempo para meditar en tu palabra. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú quieres para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual. Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos aprender y aprender a depender de ti. Dirígenos pues en esta hora para que sepamos de ti y la voluntad tuya para nosotros. También estamos orando, Señor, por aquellos que están sufriendo por alguna enfermedad. Estamos orando por aquellos que son amigos nuestros, que son hermanos, que son vecinos, que son conocidos, Señor,
y por aquellos de quienes nos han dado sus nombres para que oremos por ellos. Así que pedimos, Señor, que tú les des la salud, que toques su cuerpo, que tú les des aquello que están necesitando en este momento. Y también estamos orando, Señor, una vez más, por sus familias, por aquellos que están cuidando de ellos. Dales paz, dales tranquilidad, dales fuerzas, hazlos sabios, hazlos entendidos de cómo hacer su trabajo para ayudar. Y también, Dios, estamos pidiéndote, provee lo que es necesario para la atención médica. Provee el médico, provee la medicina, provee el tanque de oxígeno, Señor, que algunos están ocupando. También, Señor, estamos orando para que suplas qué comer a los tuyos, a tus hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Dale, Señor, lo que ellos están necesitando para este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miqueas capítulo 7. Dice el profeta Miqueas: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Otra versión de la Biblia dice: pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. Aunque caiga, me levantaré, aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. La indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él, hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Dice, en cuanto a mí, dice otra versión, en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve, y con seguridad mi Dios me oirá. El profeta Nahum decía: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Que Dios te dé bendiciones por cada dificultad, dice Zacarías. En algunas ocasiones al libro de Miqueas se le llama Isaías en miniatura, porque es una presentación breve de lo que es esencialmente el mensaje de Isaías. El nombre de Miqueas significa quién es como Dios o quién es como Jehová. Es una pregunta repetida. Parece que donde quiera que él iba, al dar su nombre, la gente entendía esa pregunta: ¿quién es como Jehová? Cuando lo veían pasar, dicen algunos estudiosos, lo veían pasar y decían: ahí va el ¿quién es como Jehová o quién es como Dios? Hermanos, es una pregunta muy especial. ¿Quién es como Dios? ¿Quién es como Jehová? Y en verdad, no hay Dios como mi Dios. No hay Dios como mi Dios. Es lo que está en realidad diciendo el nombre Miqueas. Cuando pregunta quién es como Jehová, lo que está diciendo es que no hay nadie que se compare a nuestro Dios. No hay nadie. Hermano, Miqueas hace honor a su nombre. Cuando leemos este versículo 7, Miqueas está mostrando que él cree que no hay nadie como su Dios, que no hay nadie como Jehová. Dice él: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación,
el Dios mío me oirá. Hermanos, Miqueas tenía un credo, y un credo muy especial para los momentos de crisis. Él creía que no había nadie como su Dios. Es algo instructivo, es algo que nos puede servir a nosotros también para aprender, para recordar y para entender, para estar ciertos de que no hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie, hermanos, no hay nadie. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento enseñan esta verdad. No hay nadie como nuestro Dios. Y ese credo, ese creer es algo que necesitamos para los tiempos que vivimos. Entender, no hay nadie como nuestro Dios, por tanto, nuestra confianza en tiempo de crisis ha de ser en nuestro Dios. ¿Quién es como Jehová? ¿Quién es como nuestro Dios? No hay nadie, hermanos. Por eso nuestra confianza ha de ser en Dios. Miqueas tenía problemas. Miqueas tenía problemas personales, pero también tenía problemas del pueblo. Había cosas que se le escapaban de las manos. Había cosas que no podía arreglar, cosas que no podía manejar. Se escapaban de su control. No podía modificar su situación. No podía. Miqueas sabía eso. La situación que él estaba viviendo, las circunstancias que le rodeaban, no estaban en sus manos el controlarlas, no estaba en sus manos el cambiarlas. Por eso él voltea a ver a Dios, espera en Dios, mira a Dios solamente, porque entiende que él no podía hacer nada. Él quería mejorar, pero él no podía hacerlo. Él quería estar tranquilo, tener paz, pero no podía hacerlo. Entonces se da cuenta del recurso tan grande que tiene. Se da cuenta o reconoce en ese momento a quién tiene como para buscar ayuda. Y le pide a Dios que le ayude. Me gusta mucho la confianza de Miqueas, me gusta mucho. Mas yo a Jehová miraré. Dice, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Porque aunque lo que estaba viviendo era feo, él dice, yo voy a esperar en Dios. Aunque lo que él estaba viviendo no le gustaba, él dice, el Dios mío me va a oír, yo voy a mirar a él y voy a esperar en él. Aunque las cosas que estaban pasando a su alrededor no podían cambiar, o no las podía cambiar él pone su confianza en Dios y puede decir, yo voy a esperar en Dios. No podía cambiar las cosas, pero dejó sus problemas en las manos de Dios. Esto, hermanos, es algo muy especial. Solo podía esperar en Dios. Estaba en las mejores manos. Problemas. Hay diferentes tipos de problemas, hermanos. Diferentes tipos de problemas. Problemas a veces tan difíciles, situaciones tan tristes. Estaba escuchando de una pareja
cristianos los dos, fieles a su iglesia. Dicen, ellos se casan. Los primeros 5 años ellos cuidaron de no tener hijos. Pensaron, vamos a tener una posición económica estable y luego vamos a buscar tener hijos. Después de 5 años de casados, cuando ellos consideraban que ya su posición económica, material era estable, dijeron, busquemos tener hijos. Pero pasó un año, pasó otro año y no podían tener hijos. Hicieron muchos estudios, pagaron a muchos médicos y pasaron 5 años más. O sea, 10 años de casados y no podían tener hijos. Pensaban en la posibilidad de adoptar. A veces platicaban, decían, bueno, es ventaja no tener hijos. Así podemos viajar, así no tendremos tantos gastos. Pero luego llegaba el momento en que ellos deseaban un hijo. Cuando han pasado 10 años, ya cerca de Navidad, dicen que les hablan de una clínica donde se habían estado haciendo estudios, habían estado haciendo cosas para poder tener un hijo. Le hablan por teléfono a ella y le dicen, ¿sabes qué? Estás en el mejor momento para que quedes embarazada, para que tengas un hijo. Pasan los días y le dicen, ¿sabes qué? Estás embarazada. Y ellos viajan hasta donde estaban los padres de él para pasar la Navidad allá. Cuando los reciben están los familiares, los amigos, haciendo fiesta porque decían que ella estaba embarazada. Y ellos fueron a celebrar allá. Cuando están antes de tomar la cena de Navidad, dicen que ella recibe otra llamada y era de la clínica. Cuando la mujer que le habla le dice, lo siento, no estás embarazada. Recibió la mala noticia. Lo que ella hace es ir a donde están los demás y decirles, me acaban de hablar por teléfono diciéndome que no estoy embarazada. Y hubo tristeza, hubo llanto y ya no se quisieron quedar a cenar. No podían celebrar la Navidad y se regresan a su casa, tristes. Hermanos, esto es solo un ejemplo de las situaciones difíciles que a veces se viven. Todos, en algún momento pasamos por situaciones difíciles, situaciones desagradables, situaciones que no podemos cambiar. Pero aquí está un hombre diciéndonos qué hacer, diciéndonos cómo enfrentar esas situaciones difíciles. Dice Miqueas, mas yo a Jehová miraré. Hermanos, antes de mirar las circunstancias, él iba a mirar a Dios. Antes de mirar la situación difícil que estaba viviendo, iba a mirar a Dios. Hermanos, en las Escrituras nosotros encontramos muchas veces que se nos exhorta a poner nuestra vista en Dios, nuestra vista en Jesús. Dice el escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia nos habla de la necesidad de poner nuestra vista en Dios, en Jesús. Y aquí está este hombre, sí, con cosas que no eran agradables a su alrededor, pero él dice, pero yo voy a mirar a Dios. Yo voy a mirar a Dios. Hermanos, esto es algo que necesitamos hacer.
en las cosas que estemos pasando y que sean contrarias a nosotros, en vez de mirar esa situación, miremos a nuestro Dios, que no hay nadie como Él, como para ayudarnos. No hay nadie más, no hay otro como Él, que pueda darnos la ayuda que estamos necesitando. Mas yo a Jehová miraré. Miren hermanos, el objeto de su atención. Miren el objeto de su atención. Yo a Jehová miraré. Yo voy a mirar al Señor. Eso es lo que está diciendo. Voy a mirar al Señor. Hermanos, hemos de poner nuestra vista en el Señor. A veces pareciera, por nuestra manera de vivir, nuestra manera de reaccionar ante las situaciones contrarias, a veces pareciera que no hemos creído en el Dios todopoderoso del que la Biblia habla. A veces pareciera que nuestras actitudes mostraran, nuestras reacciones mostraran que no hemos confiado en verdad en nuestro Dios. Las actitudes, las reacciones de repente reflejan falta de fe en el Dios de la Biblia. Hemos de poner nuestra vista en Dios. Dice el profeta, mas yo a Jehová miraré. Es curioso, hermanos, pero a veces confiamos más en las personas que en Dios. Estaba escuchando de una semana de mayordomía en una iglesia y alguien de los miembros de la iglesia manifestó que él no podía diezmar, que porque no le alcanzaba lo que él ganaba, si diezmaba, no le alcanzaba a pagar sus deudas. El pastor le dice que debía de confiar en Dios, que Dios decía de cómo iba a derramar bendiciones si él daba sus diezmos. Y el hombre aquel dice, no hermano, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar. Y entonces el pastor le dice, mira, tú diezma, y si no alcanzas a pagar tus deudas, yo te las pago. ¿Qué te parece? Y aquel hombre le dice al pastor, pastor, hecho, yo voy a diezmar, pero si no me alcanza, usted paga mis deudas. Y el pastor le dice, así es, yo pago. Hermano, miren, ¿en quién estaba confiando más esta persona? Estaba confiando más en el pastor que en Dios. Porque Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Miren lo que Dios está diciendo, pruébenme. Pues hermanos, a veces se tiene más confianza en los hombres que en Dios. El profeta dice, mas yo a Jehová miraré. Hermanos, tenemos fe en cosas y nos cuesta trabajo poner nuestra fe en Dios. Tenemos fe de que me subo al carro, giro la llave y el carro va a prender. Tenemos fe de que si entro a la casa, toco el botón del encendido de la luz y se va a prender el foco. Tenemos fe en el médico, tenemos fe en el chofer del autobús al que nos subimos, que nos va a llevar a donde nos dirigimos. Tenemos fe en tantas cosas y en el hombre, pero a veces falla nuestra fe en Dios. Dice el profeta, mas yo a Jehová miraré. Y hermanos, la Biblia nos enseña que no se puede confiar plenamente en el hombre. El salmista en alguna ocasión en el Salmo 27:10 dice,
algo semejante a lo que dijo Miqueas. Habla de confianza en Dios. Dice Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Miren la confianza del salmista. Dios me va a recoger. Puedo contar con Dios, aunque mi padre y mi madre me dejen. Aunque yo no pueda contar con mi papá y con mi mamá, puedo contar con Dios. Eso es lo que decía el salmista. Miqueas está diciendo algo semejante cuando dice, mas yo a Jehová miraré. Y hermano, la Biblia nos dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. Es Jeremías, el capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y dice el verso 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas y que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mas yo a Jehová miraré. Miren, hermanos, el objeto de su vista, en quién estaba poniendo su mirada. Ahora, hermanos, aquí nos habla de una determinación personal. Mas yo a Jehová miraré. Mas yo, una determinación personal. Hermanos, tenemos que aceptar esto. Hay influencias externas muy fuertes, tan fuertes que de repente pueden mover nuestras convicciones. Hay influencias muy fuertes y si no tenemos cuidado nos dejaremos mover por esas influencias. El pueblo andaba lejos de Dios. El pueblo andaba viviendo de una manera desordenada. Y Miqueas sabía esto. Los jueces, los que estaban en eminencia, estaban haciendo las cosas mal. Los principales y el pueblo mismo se habían apartado de Dios, se habían alejado de Dios. Y el profeta puede decir, pero yo miraré a Jehová. Yo miraré a Jehová. ¿Cuántas veces el joven o el adolescente hace cosas que no debe de hacer porque se deja influir por sus amigos? No quiere la burla, no quiere el rechazo de sus amigos. Sabe que no debe de hacer ciertas cosas, pero se deja mover por las personas que están a su alrededor. Muchas personas no toman decisiones porque su mirada está puesta en las personas. Muchos rechazan a Jesucristo porque dicen, es que así me enseñaron, a mí me inculcaron esto, a mí me enseñaron esto, yo no puedo dejar la religión de mis antepasados. Miqueas dice, en mí no van a influir los demás. Yo tomo una decisión, voy a mirar a Dios. Esto es algo que hemos de buscar hacer. Decía una ocasión Josué, escogeos hoy a quien sirváis. Pero también dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ustedes escojan a quién van a servir. Hermanos, es importante tomar decisiones
personales. Es importante tomar una determinación personal, que no influya lo que hacen los demás. Cantidad de gente se la pasa viendo en la iglesia a los demás, a los líderes de la iglesia, a los pastores, a los hermanos de la iglesia, y toman decisiones basados en lo que ven en los demás. A Josué decía, no le importó lo que decían los demás. A Miqueas no le importó lo que decían los demás. Ellos tomaron una decisión. Cada uno deberíamos de tener decisiones determinadas, propias. Y es cierto que el tomar decisiones así no viene nomás porque sí. Tomar decisiones como la de Miqueas, la de Josué o la del mismo salmista, vienen a hacer esas decisiones porque se tiene confianza en Dios, porque en verdad se ha puesto la confianza en Dios. No es algo nomás porque sí. Al tomar decisiones, no esperemos que los otros cambien primero, que los otros tomen decisiones primero para luego nosotros decidir. No. Miqueas dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré en el Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. El pueblo estaba mal. La gente piadosa había sido eliminada del país. Había un fracaso religioso grande. Había idolatría. Vivían una religión diluida, una religión light, una religión superficial, una religión de apariencia. Pero Miqueas dice, pero yo voy a mirar, yo miraré al Señor, yo miraré a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. El Dios mío me oirá. Hermanos, esto es una actitud ejemplar. Esta es fe vigilante y es una fe que espera. Aunque la razón diga no hay cómo salir adelante, la fe como esta dice, yo voy a esperar en Dios. Yo voy a esperar en Dios. Hermanos, en la noche oscura, cuando las cosas que pasan nos duele, deberíamos de decir o poder decir como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare o aunque él me mate, en él esperaré. Dice Miqueas, esperaré al Dios de mi salvación. Y luego dice en el verso 8, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Me voy a levantar, me voy a levantar. No importa que haya caído, me voy a levantar. Y esperar en Dios es una palabra maravillosa que lleva la idea de que se va a amarrar a sí mismo, a agarrarse de algo y a hacer una causa común con Dios. Voy a esperar en Dios. La situación no era buena, la situación era desesperante, pero él dice, mas yo esperaré en Dios, mas yo esperaré en el Dios de mi salvación. Él entendía que Dios lo iba a sacar de esa circunstancia que estaba viviendo. Mientras estuvo en la tierra, el Señor Jesús demostró
una y otra vez la capacidad que tenía para dar libertad. Cuando los hombres llegaban al fin de sus fuerzas, Él les ayudaba, Él les levantaba. Cuando los hombres tenían temor, Jesús estaba con ellos y les libraba de sus temores. Los discípulos, en medio de la tormenta, se regocijaron con su presencia porque Él acudió en su rescate. Cuando Pablo, cuando estaba preso, temiendo por su vida, escuchó palabras de seguridad que le decía: ten ánimo, Pablo. Hechos 23:11 nos dice eso. Escuchó: ten ánimo, Pablo. Una noche, mientras el apóstol Pedro está en la cárcel, un ángel se le apareció y le dio la libertad. Dios lo mandó para que lo liberara. Y hoy, en los momentos más difíciles, nuestro Dios será nuestra luz. Nuestro Dios está allí para ayudarnos. Todavía sigue diciendo: no temas, yo te ayudo. Ojalá que como Miqueas podamos decir: yo voy a mirar a Jehová. Voy a esperar en el Dios de mi salvación. El Dios mío me va a escuchar. Y que tengamos esa confianza. Que podamos estar tranquilos ante la situación que estemos viviendo, esperando en nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro, conoces a los oyentes de esta ocasión y sabes la situación que cada uno está viviendo. Te rogamos que tú ayudes para salir de esa situación contraria que se pudiera estar viviendo. Oramos para que tú te manifiestes, trabajes en los corazones, de manera que se pueda esperar en ti y esperar que tú vas a escuchar las oraciones. Señor, estamos en tus manos, ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.